Se determinará la extremidad inferior en 4 secciones. En la primera sección observaremos la cadera, después examinaremos la rodilla, luego descenderemos hasta el tobillo y finalmente observaremos el pie. Antes de comenzar, es necesario definir un sencillo término, la pierna. En el lenguaje común, la pierna es la región comprendida desde la cadera hacia abajo. Sin embargo, en anatomía, la pierna representa solo esta parte, la parte anatómica comprendida desde la rodilla hasta el tobillo. Esta parte, la región anatómica comprendida desde la cadera hasta la rodilla, es el muslo. Iniciaremos el estudio de la cadera con los huesos, luego examinaremos la articulación de la cadera y finalmente observaremos los vasos y nervios. Comencemos primero con la observación de los huesos. Se muestran aquí las vértebras lumbares, la pelvis y los 2 fémures. Observaremos la pelvis de forma aislada. La pelvis ósea está formada por los 2 huesos coxales y el sacro. Las articulaciones fibrosas que los unen, las articulaciones sacroilíacas posteriormente y la sínfisis del pubis anteriormente, casi no permiten el movimiento. Observaremos el hueso coxal derecho por separado. El hueso coxal está formado por la fusión de 3 huesos, el ilion, el isquion y el pubis. El nombre de estos 3 huesos da origen a los nombres de varias partes características del hueso coxal. Estudiemos estas partes características. Esta lámina ancha de hueso es el ala del ilion. Su borde amplio y rugoso es la cresta del ilion, un área donde se insertan muchos músculos importantes. La cresta del ilion termina al frente en la espina ilíaca anterior superior y por detrás en la espina ilíaca posterior superior. Observemos la espina isquiática, con las incisuras isquiáticas mayor y ciática menor por debajo. Aquí se muestra la tuberosidad isquiática, otra área donde se insertan muchos músculos. Es también parte del hueso coxal. La cavidad para la articulación de la cadera se denomina acetábulo. Esta amplia y lisa zona es la superficie articular. Regresaremos a ella en un momento para observarla con su cartílago articular intacto. Este gran agujero en la parte más baja del hueso coxal es el foramen o agujero obturado. Aquí se muestra el cuerpo del pubis, aquí se muestra la rama superior del pubis y aquí se muestra la rama isquiopúbica. Esta prominencia es el tubérculo del pubis, donde se inserta el ligamento inguinal. Es útil recordar que las partes superior y parte inferior del hueso coxal miran en diferentes direcciones, como mis manos. Si se observa el hueso coxal desde el frente así, estaremos mirando el aspecto interno del ilion y el aspecto exterior del pubis y el isquion. Una vez observado el hueso coxal, regresemos al hueso sacro. Se están visualizando los huesos como estarían dispuestos en posición vertical o bípeda. Su superficie pélvica es más horizontal que vertical. El sacro se encuentra unido al hueso coxal no solo mediante la articulación sacroilíaca vista aquí desde atrás, sino también mediante 2 grandes ligamentos, como veremos en un minuto. Uno que se dirige a la espina isquiática y otro que se dirige a la tuberosidad isquiática. Ahora traigamos el fémur a escena. El fémur es el hueso más largo del cuerpo. Observaremos su extremo distal en la próxima sección. Por ahora examinaremos las características de su extremo proximal. Se muestra aquí la cabeza del fémur, y aquí el cuello. Puesto que la cabeza es ancha y el cuello es delgado, la cabeza del fémur puede desplazarse un largo trayecto en este eje y en este eje, antes de que el hueso choque con el hueso. La gran prominencia ósea que se muestra aquí es el trocánter mayor, y esta es el trocánter menor. Ambos son importantes sitios de inserción muscular. Esta línea, la línea intertrocanteria, marca la inserción de un importante ligamento de la articulación de la cadera, el cual veremos en un momento. En la parte posterior del fémur se muestra esta cresta prominente, denominada cresta intertrocanteria, que discurre desde el trocánter mayor hasta el trocánter menor. Esta amplia área rugosa es la tuberosidad glútea.
y esta línea rugosa que discurre hacia abajo del eje del fémur es la línea áspera. Muchos músculos tienen su origen o inserción en la línea áspera, sobre la tuberosidad glútea y en este hueco frente a la cresta intertrocanterea. Ahora que hemos observado los huesos secos, examinemos su apariencia en el cuerpo vivo. El gran espacio entre el sacro y el isquion es ocupado por dos grandes ligamentos: el ligamento sacroespinoso, que tiene un trayecto hasta la espina isquiática, y el ligamento sacrotuberoso, con un trayecto hasta la tuberosidad isquiática. Demos un giro hacia el frente y observemos estos dos ligamentos desde adentro. Aquí se encuentra el ligamento sacroespinoso y aquí el sacrotuberoso. Estos dos orificios son el foramen isquiático menor y el foramen isquiático mayor. El nervio isquiático pasa a través del foramen isquiático mayor. El foramen obturado está casi totalmente ocupado por la membrana obturatriz. El nervio y vasos obturadores discurren a través de este pequeño orificio aquí. Ahora observemos la articulación coxal. Quitaremos el fémur por un momento y observaremos el acetábulo. Aquí se muestra su amplia superficie en forma de C, denominada algunas veces superficie lunar. Esta área no articular del acetábulo es la fosa acetabular. Alrededor del borde del acetábulo óseo se observa este reborde de fibrocartílago, el rodete acetabular, que aumenta la profundidad del acetábulo. Se muestra aquí la inserción cortada del ligamento de la cabeza del fémur. Su otra inserción se encuentra aquí, sobre el centro de la cabeza femoral. Regresemos ahora a la articulación coxal intacta. La cápsula de la articulación coxal es una funda de ligamentos. La cápsula es delgada por debajo. En las demás partes es gruesa y fuerte. Esta parte posterior de la cápsula se denomina ligamento isquiofemoral. Esta parte anterior de la cápsula, que es la más gruesa, es conocida como el ligamento iliofemoral. Las fibras de estos ligamentos capsulares se tensan cuando se extiende la articulación. La cápsula está unida totalmente al hueso coxal en toda la extensión del reborde del rodete acetabular. En la parte posterior del fémur está unida, en la mitad de su extensión, al cuello femoral. Al frente del fémur la cápsula está adherida aquí afuera, sobre la línea intertrocanterea. Ahora examinemos los diferentes movimientos que ocurren en la articulación coxal. El movimiento puede ocurrir en tres ejes diferentes. El movimiento hacia adelante es la flexión, y el movimiento hacia atrás es la extensión. El movimiento hacia el lado y afuera es la abducción. Y el movimiento hacia adentro y la línea media es la aducción. La rotación hacia afuera es la rotación lateral, y la rotación hacia adentro es la rotación medial. La rotación de la articulación coxal se acompaña de un notable desplazamiento hacia adelante y hacia atrás de los trocánteres mayor y menor. Ya estamos casi listos para comenzar a identificar los músculos de la región coxal. Antes de hacerlo, revisemos en un minuto lo que hemos observado de los huesos y la articulación coxal. Aquí se encuentran el ala del ilion, la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterior superior, la espina ilíaca posterior superior, la espina isquiática, la tuberosidad isquiática, el acetábulo, el foramen obturado, el cuerpo del pubis, la rama superior del pubis, la rama isquiopubiana y el tubérculo del pubis. En el fémur, aquí se encuentran la cabeza, el cuello, el trocánter mayor, el trocánter menor, la línea intertrocanterea, la cresta intertrocanterea, la tuberosidad glútea y la línea áspera. Aquí se localizan el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso.
el ligamento isquiofemoral, el ligamento iliofemoral y la membrana obturatriz. Prosigamos con los músculos que producen movimiento de la articulación coxal. Veremos 5 grupos musculares: los rotadores cortos, los flexores, los aductores, los abductores y los extensores. Identificaremos primero los 6 músculos rotadores porque se localizan más profundamente. Los músculos rotadores cortos se originan en 4 diferentes superficies óseas: la superficie interna del sacro, las superficies interna y externa del área que circunda el foramen obturado, y la superficie externa del isquion. Todos convergen en esta pequeña área en la parte de atrás del fémur, justo medial al trocánter mayor. El músculo que se origina en el sacro es el piriforme. Se muestra aquí. El piriforme viene desde aquí, en el sacro. Abandona la pelvis pasando a través del foramen isquiático mayor junto con el nervio isquiático. Vayamos directamente hacia atrás para ver por dónde emerge. Se muestra aquí el piriforme saliendo. Se inserta aquí en la parte superior sobre la cara medial del trocánter mayor. Es importante entender el músculo piriforme porque está estrechamente relacionado con una estructura muy importante, el nervio isquiático. Seguiremos con los 2 músculos obturadores, el obturador interno y el externo. Están situados a cada lado de la membrana obturatriz. Aquí se muestra el obturador externo. Se origina en la membrana obturatriz y en el borde adyacente de la rama isquiopubiana. El obturador externo se dirige hacia atrás justo por debajo del cuello femoral. Aquí se localiza su tendón, discurriendo lateralmente para alcanzar su inserción aquí, debajo del piriforme. Seguidamente observaremos el músculo obturador interno que discurre circundando la parte posterior del isquion, aquí, desde adentro de la pelvis. Daremos la vuelta en este sentido para observar su punto de origen. Se muestra aquí el obturador interno. Surge desde esta amplia área sobre el ilion y el isquion, y desde la membrana obturatriz. Abandona la pelvis a través del foramen isquiático mayor. A medida que discurre alrededor de la parte posterior del isquion, el obturador interno realiza un giro de 90 grados. A medida que realiza el giro, se le unen por encima y por debajo estos 2 pequeños músculos, el gemelo superior y el gemelo inferior. Se originan en el isquion aquí y aquí. Se insertan junto con el obturador interno aquí. El último músculo de los rotadores cortos es el cuadrado femoral. Este se origina en la tuberosidad isquiática aquí y se inserta sobre el fémur aquí, en la cresta intertrocanterea. Todos estos rotadores cortos tienen la misma acción. Al estirar medialmente la parte posterior del fémur, producen rotación lateral de la articulación coxal. Cuando el pie está apoyado en el suelo, la misma acción muscular produce lo que aparenta ser un movimiento diferente: rotación del tronco hacia el lado contrario. Así que la contracción de estos músculos tiene 2 posibles efectos, dependiendo de si el miembro inferior se mueve sin apoyo o con apoyo. Como se verá, este es un hecho que se repite en cada uno de los músculos que produce movimiento en la articulación coxal. Avancemos ahora con la observación de los grupos musculares que producen aducción y abducción de la cadera. Examinaremos primero los 5 aductores. 3 de ellos se denominan aductores: aductor mayor, aductor corto y aductor largo. Los otros 2 músculos que aducen son el pectíneo y el grácil. Todos los músculos aductores se originan en esta región del isquion y el pubis. Y todos se insertan a lo largo de esta línea. En su parte más baja, el grácil, aquí abajo en la tibia. Comencemos con los llamados aductores. Aquí se encuentra el más grande de todos ellos, el aductor mayor.
Este se origina en el borde externo de la rama isquiopubiana. Se inserta en dos partes, con un hueco entre ellas. La parte superior del aductor mayor se inserta aquí, sobre la línea áspera del fémur. La parte inferior se inserta aquí, sobre el tubérculo aductor del fémur. El hueco que se muestra ahora es el hiato del aductor. Los principales vasos sanguíneos que van hacia la pierna discurren a través del mismo, desde el frente del muslo hacia atrás. Los otros dos músculos aductores, el corto y el largo, se sitúan al frente del aductor mayor. Aquí se encuentra el aductor corto y aquí el aductor largo. El corto se origina aquí, sobre el cuerpo del pubis, y el largo se origina aquí. Se insertan en el fémur justo al lado del aductor mayor, el menor encima, y el largo por debajo. La inserción del aductor largo se localiza justo antes del hiato del aductor. Los otros dos músculos aductores son un músculo corto, el pectíneo, y otro muy largo, el grácil. El músculo pectíneo es el más pequeño de los aductores. Se origina en esta línea de la rama superior del pubis. Se inserta aquí, justo al frente del aductor corto. El músculo grácil es el más medial de todos los músculos del muslo. Se origina aquí en el pubis y se inserta aquí abajo, en la tibia. La acción principal de todos estos músculos es producir aducción de la articulación de la cadera. El grácil es el primer músculo que cruza las dos articulaciones, la coxal y la de la rodilla. Existen otros músculos como este, que observaremos en un rato. Un músculo que cruza tanto la cadera como la rodilla puede actuar en la cadera, en la rodilla o en ambas regiones al mismo tiempo. El movimiento que se produce viene determinado por los otros grupos musculares que intervienen al mismo tiempo. Por ahora, cuando observemos los músculos que discurren desde arriba de la cadera hasta por debajo de la rodilla, solo examinaremos la forma en la que actúan en la cadera. En la próxima sección se aportará una segunda observación a cada uno de estos músculos, se examinará cómo estos actúan en la rodilla. Prosigamos con el estudio de los tres músculos que producen abducción de la articulación coxal. Los dos abductores más importantes son el glúteo menor y el glúteo medio. Daremos la vuelta hacia atrás para verlos. Se muestran aquí los rotadores cortos que ya hemos examinado, el cuadrado femoral, el obturador interno y los gemelos, y el piriforme. Ahora traeremos a escena el glúteo menor. El glúteo menor se origina en esta parte del ala del ilion. Se inserta aquí, al frente del trocánter mayor. El glúteo medio se encuentra por encima del glúteo menor. El glúteo medio se origina en esta área del ilion. Se inserta aquí, en la cara lateral del trocánter mayor. Aunque, como veremos más adelante, la función principal del glúteo medio es la abducción, su parte anterior también produce rotación medial de la cadera. El último de los abductores se conoce como tensor de la fascia lata. Antes de observarlo, hagamos un paréntesis y conozcamos la estructura que le da su nombre, la fascia lata. La fascia lata es una hoja continua de tejido fibroso denso que rodea todos los músculos del muslo. A lo largo de la parte externa del muslo hay un engrosamiento muy marcado de la fascia lata denominado tracto iliotibial. Se extiende desde aquí, en el ilion, y discurre hacia abajo hasta aquí, en la tibia. Se muestra aquí el tracto iliotibial aislado. Se ha eliminado el resto de la fascia lata. Estos músculos al frente del mismo y detrás del mismo los veremos en un minuto. Entre los músculos hay un fuerte tabique fibroso que une el tracto iliotibial al fémur. En su terminación, el tracto iliotibial se inserta aquí abajo, en la tibia. El tracto iliotibial actúa como tendón de inserción de dos músculos,
uno grande aquí atrás, el glúteo mayor, que observaremos más tarde, y este otro que ahora observaremos, el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata se origina en la cresta ilíaca, aquí. Se inserta en el tracto iliotibial, aquí. Los tres abductores de la cadera mueven el miembro inferior hacia el lado. Cuando el pie está apoyado al suelo, los abductores de cadera estiran el ilion hacia abajo, llevando el lado opuesto de la pelvis hacia arriba. Este balanceo de la pelvis es un pequeño movimiento que sucede cada vez que damos un paso y que facilita el movimiento hacia adelante del pie opuesto, evitando que éste choque con el suelo. Continuemos con los músculos que producen flexión de la cadera. Son 4, 2 que actúan únicamente en la cadera y 2 que actúan tanto en la cadera como en la rodilla. Los dos primeros son los más importantes flexores de cadera y se denominan ilíaco y psoas mayor. El ilíaco se origina en la cresta ilíaca, mientras que el psoas mayor bastante más arriba, aquí, en la columna lumbar. Se muestra aquí el psoas mayor. Este se origina en los procesos transversos de todas las 5 vértebras lumbares y de los lados de los discos intervertebrales y los cuerpos vertebrales adyacentes. En un momento veremos su inserción. Se muestra ahora el ilíaco. Se origina desde casi toda la cara interna del ala del ilion. Al descender juntos, el ilíaco y el psoas mayor discurren por encima de la rama superior del pubis y por debajo de una estructura que aún no se ha presentado, el ligamento inguinal. Los dos músculos se dirigen hacia abajo y hacia atrás para insertarse juntos aquí abajo, en el trocánter menor. La contracción del ilíaco y del psoas mayor produce flexión de la articulación coxal. Cuando el miembro inferior se mueve sin apoyo, la flexión lleva el muslo hacia adelante. Cuando el miembro inferior está fijo, como aquí, la flexión de ambas caderas endereza el cuerpo. Los otros dos músculos que colaboran en la flexión de la cadera son el recto femoral y el sartorio. Son más importantes por su acción en la rodilla que por su acción en la cadera. Aquí los observaremos brevemente. Los examinaremos con mayor detalle en la próxima sección. El recto femoral forma parte de un gran músculo con 4 porciones denominado cuádriceps, que veremos en un momento. Se muestran aquí los músculos que hemos observado hasta ahora: psoas mayor e ilíaco, pectíneo, aductor corto, largo, mayor y grácil. Ahora traigamos a escena el cuádriceps. Todo esto es el cuádriceps. Es el principal músculo extensor de la rodilla. La única parte del cuádriceps que actúa como flexor de la cadera es esta porción, el recto femoral. Es la única parte que se origina por encima de la articulación coxal, que se encuentra aquí. El recto femoral se origina mediante 2 cabezas aquí y aquí, justo por encima del acetábulo. Su inserción final, junto con las otras 3 porciones del cuádriceps, se encuentra aquí abajo en la tibia. El recto femoral es un débil flexor de la cadera. Ahora añadiremos el último flexor de cadera, el sartorio. El sartorio es un músculo muy largo y delgado que se ubica por fuera de todos los demás. Discurre en espiral, tiene su origen en la espina ilíaca anterior superior y termina aquí abajo, sobre la tibia. El sartorio ayuda en la flexión de la cadera. También puede producir rotación lateral de la cadera. Ahora continuemos para ver los 4 músculos flexores de la cadera. Los primeros 3, conocidos colectivamente como los isquiotibiales, actúan en la cadera y en la rodilla. El cuarto, el glúteo mayor, actúa solamente en la cadera. Lo analizaremos en último lugar porque está ubicado por encima del resto y los cubre. Se muestra aquí la parte posterior del muslo, como vimos en último lugar. Aquí se encuentra el glúteo medio. Aquí están los rotadores cortos. Aquí está el aductor mayor, y por último, aquí está la parte posterior del cuádriceps. Los 3 isquiotibiales se originan en la tuberosidad isquiática.
se muestran aquí. Dos de ellos discurren hacia la cara medial de la pierna, mientras que el otro lo hace hacia la cara lateral. El lateral es el bíceps femoral. Los dos mediales son el semimembranoso y el semitendinoso. Aquí se muestra únicamente el semimembranoso. Su tendón de origen tiene forma de membrana larga y ancha que se origina aquí, en la tuberosidad isquiática, y se inserta aquí, en la parte posterior de la tibia. Aquí se localiza el semitendinoso, ubicado por detrás del semimembranoso. Tiene un largo tendón en forma de cordón para su inserción. Su origen se produce aquí, al pie del semimembranoso. Se inserta aquí abajo, en la cara medial de la tibia, cerca de otros dos músculos que ya hemos observado, el sartorio y el grácil. Ahora que hemos examinado estos dos músculos, analicemos el bíceps femoral. Este tiene dos porciones de origen, una larga y otra corta. La porción larga se origina aquí, en la tuberosidad isquiática, junto con el semitendinoso. La porción corta se origina casi desde toda la línea áspera y desde la línea supracondílea. Las dos porciones del bíceps femoral se unen para formar un tendón que desciende por detrás de la cara lateral de la rodilla. Luego discurre hacia adelante para insertarse aquí, en la cabeza del peroné. En la siguiente sección volveremos a observar los isquiotibiales, sus inserciones y sus acciones en la rodilla. En un momento examinaremos su acción en la cadera, pero antes de hacerlo, traigamos a escena al último y más grande de los extensores de la cadera, el glúteo mayor. Aquí se muestra el extremo superior de los isquiotibiales, y aquí, por encima de ellos, el glúteo mayor. Consiste en una hoja muscular gruesa y plana. El glúteo mayor se origina en la parte posterior del ilion, la cara dorsal del sacro y el ligamento sacrotuberoso. Las 3/4 partes superiores del glúteo mayor se insertan en el ligamento iliotibial. La cuarta parte inferior del glúteo mayor discurre más profundamente y se inserta en esta parte de atrás del fémur, en la tuberosidad glútea. Examinemos ahora las acciones de los músculos extensores de la cadera. Comencemos por los isquiotibiales. La contracción de los isquiotibiales produce tanto la flexión de la rodilla como la extensión de la cadera. Cuando la flexión de la rodilla es controlada por la acción del cuádriceps, los isquiotibiales solo producen la extensión en la cadera, que es la acción que nos impulsa hacia adelante en la marcha normal. El glúteo mayor no se utiliza durante una marcha normal calmada. Entra en juego cuando se necesita una acción potente, especialmente una acción que se oponga a la fuerza de la gravedad. La acción del glúteo mayor extiende la cadera a partir de una posición total de flexión, como al subir escaleras o levantarse desde las posiciones de cuclillas o sedente. La misma acción de balance contra la fuerza de la gravedad controla la cantidad de flexión de la cadera, como cuando nos sentamos. El glúteo mayor es uno de los dos grandes músculos antigravitatorios del miembro inferior. El otro que actúa en la rodilla es el cuádriceps, como se observará en la próxima sección. El glúteo mayor realiza también otro conjunto de acciones cuando la extremidad inferior está apoyada y recta. Cuando el tronco está doblado hacia adelante, la acción del glúteo mayor estira hacia abajo la parte posterior de la pelvis, enderezando el cuerpo. Asimismo, al doblar el cuerpo hacia adelante, controla la velocidad de flexión del tronco, equilibrándolo en contra de la gravedad. Ya se han observado todos los músculos que producen movimiento de la cadera. Como se ha podido apreciar, varios de ellos tienen también acciones importantes en la rodilla, y los observaremos por segunda vez en la próxima sección. Antes de continuar con los vasos y nervios de la región de la cadera, revisemos lo que hemos observado de los músculos. Aquí están el glúteo mayor, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Aquí se encuentran el glúteo medio y el glúteo menor. Aquí están el piriforme, el obturador interno, el cuadrado femoral,
Y por último, aquí está el aductor mayor, visto por detrás. Por delante se muestran aquí el tensor de la fascia lata, el sartorio, el recto femoral, el psoas mayor y el ilíaco, el pectíneo, el aductor corto, el aductor largo y mayor, y el grácil. Por último, aquí de nuevo el piriforme, el obturador interno y el obturador externo. Continuemos ahora con el análisis de los vasos sanguíneos y los nervios de la región de la cadera. Seguiremos el curso de los vasos y nervios desde adentro hacia la parte proximal del muslo. En la próxima sección los seguiremos en su descenso hasta justo por debajo de la rodilla. Para entender el trayecto de los principales vasos sanguíneos, los vasos femorales, hay que observar primero una estructura que ya habíamos visto antes, el ligamento inguinal. También hay un espacio entre los músculos que debemos entender, denominado triángulo femoral. Se muestra aquí el ligamento inguinal. Es una densa banda que forma la parte más inferior de la pared abdominal anterior. El ligamento inguinal discurre desde la espina ilíaca anterior superior hacia el tubérculo púbico. El ligamento inguinal no es una estructura aislada, sino que es el borde inferior de esta gran hoja de material parecido a un tendón, la aponeurosis del oblicuo externo. Aquí se observa el ligamento inguinal. La fascia lata, que ya hemos visto, se une al ligamento a lo largo de esta zona. El espacio entre el ligamento inguinal y la rama superior del pubis está ocupado parcialmente por los músculos ilíaco y psoas, y parcialmente, como veremos, por el nervio, la arteria y la vena femorales, y los nódulos linfáticos inguinales. El otro músculo en escena es el obturador externo. Añadamos ahora a la escena el resto de músculos del muslo y observemos el triángulo femoral. Aquí se ve la fascia lata, que ha sido conservada intacta. Aquí ha sido eliminada. El triángulo femoral es el nombre que se ha dado a este profundo hueco. Está delimitado lateralmente por el sartorio, medialmente por el aductor largo y superiormente por el ligamento inguinal. En las profundidades del triángulo, el pectíneo, el psoas mayor y el ilíaco discurren hacia sus inserciones. Ahora que ya conocemos el ligamento inguinal y el triángulo femoral, podemos continuar y determinar los vasos sanguíneos de la región de la cadera. Comenzaremos con una breve observación de las venas principales. Casi todas las venas de la región discurren paralelas a las arterias del mismo nombre, así que no será necesario verlas todas por separado. Solo hay una vena importante que sí hay que mirar y que no tiene arteria correspondiente, la vena safena mayor. La vena principal tiene un nombre que hay que comprender. Por debajo del ligamento femoral se denomina vena femoral. Por encima del ligamento inguinal se denomina vena ilíaca externa. Sucede lo mismo con la arteria. Los vasos en sí mismos no cambian, sí sus denominaciones. Aquí se observa el muslo. Solo se ha eliminado la piel. La espina ilíaca anterior superior se puede observar aquí. Aquí se encuentra la vena safena mayor, que comienza a nivel del tobillo y asciende por la cara medial de la rodilla y continúa ascendiendo hasta la parte superior del muslo. Se elimina toda la grasa para visualizarla mejor. El ligamento inguinal discurre desde aquí hasta aquí. Aquí se observa la fascia lata. Diversas venas superficiales de otras partes de la región desembocan en el extremo superior de la vena safena mayor, la cual pasa a través de una abertura en la fascia lata, el hiato safeno. Aquí, cerca de la parte superior de la vena safena, hay dos de los nódulos inguinales linfáticos. Los principales vasos linfáticos que drenan la extremidad inferior pasan por debajo del ligamento inguinal aquí. Para observar dónde termina la vena safena, se retira la fascia lata y la grasa que hay debajo. Se muestran aquí los vasos sanguíneos principales de la pierna, muslo, la vena femoral y la arteria, y este es el nervio femoral. La vena safena mayor termina en su desembocadura en la vena femoral aquí. La vena femoral discurre por debajo del ligamento inguinal. Para observar hacia dónde se dirige, se retira la pared abdominal y se deja únicamente el ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal, y esta la parte superior del pubis.
En este punto, la vena se denomina vena femoral. Aquí, por encima del ligamento inguinal, se denomina vena ilíaca externa. Es exactamente el mismo vaso. Para observar hacia dónde se dirige, se retira la arteria. Se muestra aquí el músculo psoas mayor. La vena ilíaca externa se une con la vena ilíaca interna para formar la vena ilíaca común. Las venas ilíacas comunes derecha e izquierda se unen en la línea media para formar la vena cava inferior. Ahora se eliminan de la escena todas las venas de manera que podamos ver las arterias. Se observarán primero las arterias ilíacas interna y externa. Luego se examinarán las arterias femoral y femoral profunda, que irrigan casi la totalidad de la extremidad inferior. Luego se observarán las arterias glúteas, que irrigan la región glútea. Aquí se observa la aorta abdominal, que se divide para dar origen a las arterias ilíacas comunes derecha e izquierda. A su vez, las ilíacas comunes se dividen en arteria ilíaca interna y externa. La ilíaca externa discurre por debajo del ligamento inguinal y emerge del mismo convertida en arteria femoral. La arteria femoral da origen a dos pequeñas ramas y una gran rama. Las ramas pequeñas se denominan arteria circunfleja ilíaca superficial, que discurre lateralmente, y pudenda externa, que discurre medialmente. La rama grande es la arteria femoral profunda, que observaremos en un instante. La arteria femoral tiene un trayecto descendiente y pasa por debajo del músculo sartorio. Seguiremos su curso adicional en la próxima sección de este video. Por debajo del punto donde da origen a la femoral profunda, la arteria femoral es conocida como arteria femoral superficial. Irriga todo desde aquí hacia abajo. Sin embargo, la arteria principal que irriga el muslo es la femoral profunda. Para seguir la arteria femoral profunda, se elimina la arteria femoral. También se eliminan el músculo sartorio y el nervio femoral. Al principio de su recorrido, la arteria femoral da origen a dos grandes ramas, la arteria circunfleja femoral medial y la arteria circunfleja femoral lateral. Pasa por detrás del aductor largo, que se eliminará después. Aquí se muestra el pectíneo, el aductor corto, el aductor mayor y el recto femoral. La arteria femoral profunda se dirige hacia abajo frente al aductor corto y al aductor mayor. Da origen a numerosas ramas musculares, incluyendo algunas que discurren hacia atrás a través del aductor mayor, irrigando los músculos posteriores del muslo. Regresemos ahora a la parte de arriba, a la arteria ilíaca interna, para observar los vasos glúteos que irrigan la región glútea. Se ha eliminado el lado izquierdo de la pelvis para tener una mejor visualización. Aquí se muestra la arteria ilíaca interna. Sus ramas que se dirigen a las vísceras pélvicas se han dividido. Aquí se muestran las arterias glútea superior y glútea inferior, con origen en la ilíaca interna. Ambas se dirigen hacia atrás a través del foramen isquiático mayor, una por encima y otra por debajo del músculo piriforme, que se localiza aquí. Para observar cómo emergen, vayamos directamente hacia atrás y eliminemos el glúteo mayor. Aquí se muestra el piriforme, y aquí el glúteo medio. De nuevo, todas las venas han sido eliminadas para simplificar la escena. Aquí se muestra la arteria glútea superior, y aquí se muestra la arteria glútea inferior, que se ramifica para irrigar los músculos de la región glútea. Una vez identificados los vasos sanguíneos de la región coxal, continuaremos con los nervios. Observaremos primero los nervios femoral y obturador, que inervan el muslo en su cara anterior y en su cara medial. Luego observaremos los nervios glúteos y los nervios isquiáticos, que inervan la región glútea y la parte posterior del muslo. Todos los nervios del muslo provienen de las ramas anteriores de los nervios segundo a quinto lumbares y segundo y tercer sacros. Para identificar su origen, observemos la columna lumbar y sacra. Debajo de cada vértebra hay un foramen intervertebral. De cada foramen surge un ramo anterior. El ramo anterior de los nervios sacros emerge del foramen sacro anterior. Cada ramo anterior se numera de acuerdo con la vértebra o segmento sacro que está por encima de ella. Aquí se muestra la tercera vértebra lumbar y aquí se origina el ramo L3. Comenzaremos con la observación de los nervios femoral y obturador. Este es el nervio femoral
y este es el nervio obturador. La estructura blanca que se encuentra entre los mismos es el tendón psoas mayor. Ambos nervios tienen origen en el plexo lumbar, que se encuentra aquí, dentro de la masa muscular del psoas mayor. El nervio femoral nace lateral al psoas mayor y el nervio obturador medial al mismo. Sigamos el trayecto del nervio femoral. Discurre a través del músculo ilíaco y pasa por debajo del ligamento inguinal, justo lateral a la arteria femoral. Por debajo del ligamento inguinal, el nervio femoral da origen a múltiples ramos. El nervio femoral inerva el ilíaco, las 4 porciones del cuádriceps, y también el pectíneo y el sartorio. Observemos ahora el nervio obturador. Emerge por debajo del borde medial del psoas mayor, cruza el ala del sacro, luego discurre a lo largo de la parte posterior de la rama isquiopubiana, abandona la pelvis pasando hacia adelante a través del foramen obturador, justo por encima del obturador externo. Para observar su salida, se retira el pectíneo. Aquí se encuentra el nervio obturador, emergiendo por encima de la parte superior del obturador externo. Sus ramos discurren hacia abajo entre los músculos aductores. El nervio obturador inerva los músculos obturador externo, aductor corto, aductor largo y la parte anterior del aductor mayor. Ahora observaremos los dos nervios glúteos, el superior y el inferior, y el nervio más grande de la extremidad inferior, el nervio isquiático, que inerva los músculos posteriores del muslo y casi todo desde la rodilla hacia abajo. Los nervios glúteos y el nervio isquiático se originan en el plexo sacro. Se muestra aquí el plexo sacro, formado por los ramos anteriores de L4, L5 y S1, S2 y S3. El plexo sacro se localiza por encima del músculo piriforme. Se muestra ahora es el nervio isquiático. Se origina desde L4 hasta S3. Y este es el nervio glúteo superior. El nervio glúteo inferior se origina por detrás del nervio isquiático. Los 3 nervios abandonan la pelvis a través del foramen isquiático mayor. Para visualizar su salida, regresaremos a la espalda y extraeremos el glúteo mayor. Para simplificar la vista, en esta escena se han extraído los vasos. Aquí se encuentra el piriforme. Aquí se encuentra el nervio isquiático. Aquí está el nervio glúteo inferior. Y por último, aquí se localiza el nervio glúteo superior, que desaparece por debajo del músculo glúteo medio. El nervio glúteo superior inerva el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. El nervio glúteo inferior inerva el glúteo mayor. El nervio isquiático desciende a lo largo de la cara posterior del muslo. Profundos al mismo se encuentran el cuadrado femoral, y bien por debajo, el aductor mayor. Se muestra aquí la porción larga del bíceps femoral, que cruza oblicuamente sobre el nervio y lo cubre. Se seguirá el curso adicional del nervio isquiático en la siguiente sección. En el muslo, el nervio isquiático inerva los músculos semitendinoso, semimembranoso, así como el bíceps femoral y la parte posterior del aductor mayor. Finalmente, hay unos pocos músculos de la cadera que tienen su propia inervación. El psoas mayor es inervado por pequeños ramos del plexo lumbar. Pequeños ramos separados del plexo sacro inervan el piriforme, el obturador interno y el cuadrado femoral. Revisemos ahora los vasos y nervios de la región de la cadera. Aquí se encuentra la vena safena mayor y la vena femoral, que se transforma en vena ilíaca externa. Se muestra ahora la arteria ilíaca común, la ilíaca interna, que da origen a las arterias glúteas superior e inferior. Aquí se observa la ilíaca externa, que se transforma en arteria femoral. Aquí están la arteria circunfleja ilíaca superficial y la pudenda externa. Y aquí está la femoral profunda, que da origen a las arterias circunflejas femorales lateral y medial.
Por último, los nervios, el nervio femoral, el nervio obturador, el nervio isquiático, el nervio glúteo inferior y el nervio glúteo superior.